Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conmigo en un video más, por acompañarme, por seguir siendo mis cómplices. Estoy verdaderamente muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, reseñando perfumes nuevos, muy esperados y deseados por todos ustedes. Entonces yo espero que se queden conmigo hasta el final. Hay un perfumito en especial que trae mucho hit. Entonces la verdad me gustaría que me acompañaran a revisarlo y espero que así lo hagan. Así que vámonos con la reseña. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, de verdad muchas gracias por quedarse conmigo, por revisar estos perfumitos. Yo la semana pasada les subí una publicación por ahí que me dijeran perfumes que traían muchas ganas de escuchar. Y bueno, no va a ser, hay otros perfumitos que después se van a hacer, pero estos en especial, la mayoría me los pidieron, ¿eh? Entonces, yo sí les recomiendo que se queden conmigo. Son perfumes muy lindos, ultra súper femeninos, a mí me parecieron así, son como que muy limpios. Hay uno en especial que bueno, ya lo vamos a estar revisando y lo vamos a estar viendo a ver qué tanta complejidad trae el perfumito y por qué tanto deseo de conseguirlo. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer perfume. No tenía muchas expectativas de él. Porque pues bueno, es una de las zapatillas, la zapatilla rosita de Carolina Herrera, que es Good Girl Blush. Y no tenía mucha expectativa en él, la verdad. Creo que por el color, pensé que iba a ser un perfume simplón, ¿no? Muchos más de los que rosas y todo esto que ya existen en el mercado. Y no, ¿qué creen? La verdad es que es un perfume que me sorprendió y me encanta que hagan flankers que realmente valgan la pena la diferencia, ¿no? Que se noten, que sean perfumes distintivos de alguna manera. Y creo que en este perfume se esforzaron un poquito, por lo menos aquí en la inspiración. No he checado el original, no lo conozco, sí se los tengo que decir, pero de Essence está muy lindo. Vamos a darle por aquí. Ahora sí, la verdad los quise usar todo un día para de verdad hacerles una muy buena prueba, un testeo de cuánto duraban y todo. Y me dio muy buen rendimiento, chicas. ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¿Saben qué es lo que me gusta de este perfume? Que la verdad es que se siente un poquito Good Girl. O sea, sí se siente el ADN de Good Girl, pero empieza luego a protagonizar otro tipo de notas. Este perfume tiene ylang ylang y me encantó porque aparte la parte floral está compuesta por agua de rosas y por peonía. Entonces están muy bien estructuradas, de verdad, las notas. Tiene muy buena manufactura, así me lo pareció. Se siente un perfume muy femenino, pero fresco. Está ahorita mucho para la temporada que estamos viendo, que ya viene el calorcillo. Me dio muy buen rendimiento, me dio arriba de 5 horas, muy bien proyectado. Lo sentía, lo percibía, lo disfruté. Un perfume un poquitito cremoso, de repente sí se sentía un poquitito atalcado, con un avainillado también bastante lindo, sin ser un avainillado muy dulce o saturador. No. Este es un perfume para un rango de edad muy amplio, ¿eh? A mí así me lo pareció. Muy femenino. No es un perfume aniñado, la verdad es que no lo es. Sigue llevando pues la línea de los Good Girl, que no son perfumes aniñados, no me lo parecen. Son perfumes que siempre están en esa línea, jugando entre lo que es un poquito más formal y lo que es un poquitito más más de diario, ¿no? Más para la cotidianidad. Y este perfume pues así puede ser, o sea, lo puedes usar para cualquier cosa. Yo lo usé para trabajar, no me molestó, y creo que la gente que me percibía con él me percibía lindo. Así, yo me sentía así, me sentía como que muy bonita con él, ¿no? Y aparte la zapatilla rosa está bien bonita, está linda. Sí, la verdad es que yo pensé que no
no iba a estar tan bueno. Y sí, sí está bien, bien bonito. Este es un chipre floral, chicas. Y sí, ¿qué creen? No trae una parte almizclada, como que marcada en el perfume, pero yo se la siento. Yo se la siento, incluso le siento como si trajera un poquitito del tipo de los almizcles de los Mancera, pero no tan arriba, pero como que trae un guiño por ahí. Se siente un perfume diferente, así yo lo sentí. La parte de la peonía y la rosa no están muy arriba, están muy bien compenetradas. El ylang ylang está hermoso, a mí me encantó esta florecita amarilla en el perfume. Tiene bergamota y tiene mandarina también. Sí, se le siente una parte cítrica en un principio muy linda. Y es lo que percibo también al final del perfume, ¿eh? Queda esta parte cítrica, pero un poquito dulce. La batonca está súper bonita, también se siente en todo el proceso del perfume, desde que lo sprayé la primera vez. Me encantó, es un muy buen perfume. Es un Good Girl que me sorprendió, y no esperaba que así lo hiciera, pero está divino. Ojalá lo pueda conseguir en original, digo, no, a lo mejor no para comprármelo, pero sí para revisarlo y ver qué tanto se parece, pero está bien bonito, se los recomiendo mucho si les gustan los perfumitos florales, porque sí tiene una parte floral bastante linda, un poquitito frutal, incluso yo le siento ahí si trajera a lo mejor un poquito de grosella negra, no lo trae declarado, pero en un principio, aparte de la fruta que trae del cítrico, de la bergamota y la mandarina, le siento algo por ahí, como una grosella negra o algo así. Trae algo del bosque. Pero bueno, yo se los dejo por aquí. Vámonos con el segundo perfume. El tan esperado, bebé llorón, ¿no? Es, de verdad, yo no sabía mucho de esta línea de perfumes, de esta que es cantante, actriz, es de Melanie Martínez y es el famoso Cry Baby. Chicas y chicos, ya lo trae Sense por aquí. Yo no sabía que era un perfume tan deseado, porque pues realmente no, yo creo que ya no está en el mercado. Es del 2016, es un ámbar vainilla y ¿qué más les puedo yo decir de él? Que va a ser difícil saber si se parece al original, porque pues creo que ya no está en el mercado. Creo que lo poco que hay lo venden a cantidades exorbitantes, que pues la verdad creo que arriba de 10,000 pesos o 10,000 pesos, no lo sé. No sé yo qué tanto arriesgaría por conocer un perfume, vamos, ¿no? Y yo creo que a veces esto es lo lindo de las inspiraciones, ¿no? Que a lo mejor juegan un poquito con nuestra imaginación o finalmente tratan de darnos algo que a veces sería como que muy difícil para nosotros conseguir, ¿no? Y por eso yo las quiero. O sea, a mí me encantan las inspiraciones por eso, porque nos damos rienda suelta en la imaginación y nos damos rienda suelta en lo que queremos sentir y percibir. Entonces, ¿qué es lo que yo sentí con este perfume de Sense? Es un perfume bonito y me encantó que no es un perfume aniñado. No lo es. Este perfume lo usé. Le siento cereza en su salida. No la trae declarada. De hecho, trae fresa. Yo lo usé para una jornada laboral sin problema alguno. No me dio pena usarlo por esa parte de que, bueno, pues sí, estoy con mis jefes o algo y me sientan así como un perfume aniñadón o fuera de lugar. No, la verdad es que no. No fue así. Es un perfume que se supone que el chiste de este perfume pues es la parte lactónica de él, ¿no? Y aquí con Sense yo la siento bajita. No es un perfume súper lactónico para mí, no es un perfume que abras que sprayes el perfume y le sientas esa leche de primera instancia. Está como que muy bien compenetrada con todas las demás notas. Tiene leche, tiene fresa y tiene frutos del bosque. Yo les digo que en un principio le sentí esa parte de la cerecilla, que no la trae, no sé si sea la fresa, pero no la trae declarada. Le siento un poquitito verde. Digo, la cereza es la que no trae declarada, pero yo se la sentí en un principio. No sé por qué.
¿Y qué creen? Trae un puntito verde en la salida. No sé por qué, pero así se le siente. Y un poquitito mentoladillo, así como que yo sentí una Halls de cereza en un principio cuando salió. Tiene también, se le siente un poquito la parte amaderada baja. También tiene una vainilla primorosa, sin ser una vainilla y un dulzor a tope. Les digo que yo en ningún momento lo sentí, no lo sentí que estuviera, vamos, que estuviera muy avasallador o que molestara a alguien. No, la verdad es que es un perfume de una estela media baja, lo tengo que decir. Me dio arriba de unas 3 horas. Después de las 3 horas lo tuve que volver a sprayar porque lo sentía bajito, sentía que se bajaba. No le sentí en ningún momento esa leche en polvo, no lo siento como un quick, no. La verdad es un perfume floral con frutos rojos, así yo lo sentí, un poquitito amaderado. Inclusive también en el secado, esa parte peculiar del perfume, que creo que también la trae por ahí, que huele como si fuera un nenuco recién abierto, que son los muñequitos de plástico, que cuando los abríamos tenían un olor distintivo, un poquito pues sintético, y esto no se le siente aquí. Sale como en una palpitación y en el secado, así como que con flashazos, así va saliendo. Este es un perfume universal, lo sentí, tampoco lo sentí de un rango de edad muy bajo, o sea, vamos, de un adolescente de 14, 15 años, la verdad es que no. El rango de edad es muy amplio y es para gente que le gustan este tipo de notas. Las notas atalcadas, que también habla de aquí, están al final, se siente un poquito, pero no es súper atalcado. Yo no lo sentí así. Se siente como una crema corporal de muy buena calidad, de frutos rojos. La parte floral también está bonita y tiene una parte floral ahí que tampoco la declara, pero se le siente muy lindo. Es un perfume bonito, chicas y chicos. No lo siento, les digo que no siento esa parte lactónica tan profunda como creo que a lo mejor lo marca, pues más que nada la botellita, que es una mamila, ¿no? Entonces, pero está linda, se va sintiendo por ahí de vez en vez, y está jugando mucho con esos frutos rojos y la fresa. Les digo que más que fresa le siento frutos rojos. No es una fresa como Burberry, la verdad. He sentido más fresas en otros perfumes. No huele a Burberry Hair, No va por ahí el perfume. Es un perfume diferente. Eso sí, y yo creo que vale la pena tenerlo y conseguirlo, porque a lo mejor es un perfume que pues nos costaría mucho trabajo tenerlo en original. Y pues bueno, finalmente es un perfume de muy buena calidad y de muy buena manufactura. Entonces yo creo que vale toda la pena tenerlo. Es lo que yo percibí de esta inspiración con Sense. Y pues bueno, yo por aquí lo voy a tener porque me gustó y creo que vale la pena conservarlo. Y en el momento en que te sientas, a lo mejor quieras sentirte alegre, porque es un perfume alegre también, pues te lo puedes poner y así, pero también lo puedes usar. Yo lo usé para una jornada laboral sin problema, Eso sí, lo sentí un poquitito bajo. No sé, yo ya no quiero jugar con los porcentajes de las fragancias. Ustedes sabrán cómo lo manejan, pero sí lo sentí un poquitito bajo pero está lindo y pues bueno, ya lo trae Sense por aquí y se los dejamos. Vámonos con el siguiente perfume, que también es uno muy esperado por mí. Yo de verdad me moría por sentirlo en una inspiración. Tenía muchísima curiosidad, quería saber cómo lo iban a manejar, porque sí creo que tiene su complejidad. Y pues es Born in Roma, señoras y señores. Es Donna Born in Roma de Valentino. Ya lo trae Sense por aquí. Ay, qué bonito. Les voy a hablar de esta inspiración con Sense. Se le siente, tiene frambuesa, no la tiene declarada, Yo ya se los había comentado en el perfume original que ya reseñé por ahí en algún momento, pero se le siente en un momento en la salida. Le siento una parte frutal bastante linda, que es como esta frambuesa, con grosellas negras, tiene también pimienta rosa, tiene un picorcillo ahí bastante lindo, pero me encanta por la parte del almizclado que maneja este perfume. Y
A mí me gusta el perfume original porque tiene un aroma especial, o sea, vamos, son componentes finos en el perfume, así se siente el original, y también aquí lo puedo percibir con Sense, así lo siento. Del original me gusta también que se siente de repente un olor como a ropa recién planchada, que ya sé que a lo mejor está muy clicheado el término y esto, pero cuando planchamos la ropa y está muy limpia, se evapora el suavitel y eso, que es la parte del jazmín que trae, yo creo que por ahí, y hueles a limpio, suelta un aroma muy muy bonito, y Sense también aquí como que de repente sí sale, sí se logra percibir. Me gusta, es un perfume diferente, con una frutalidad diferente, también de un rango de edad arriba de unos 25 años, es un perfume vestidor, aquí yo lo sigo sintiendo con Sense, es un perfume que te sirve para ir a trabajar, para un compromiso a lo mejor, no de tanto peso, pero sí un poquitito formal. Qué bonito le quedó, sí le quedó lindo a Sense. Me gustó. También lo sentí bajo, me dio 4 horas, empezaba a bajar, no sentí tanta proyección en el perfume, pero vale la pena conseguirlo con Sense, porque sí se siente un perfume lindo, bonito, fino, femenino. Tiene jazmín también, jazmín de sambac, tiene té de jazmín. En la base tiene vainilla de Bourbon, tiene cachemira y tiene madera de Galac. La parte amaderada se siente baja, pero está muy linda. La parte de la vainilla me encanta, no es un dulzor ni un vainillado a tope, pero lo sientes, lo percibes en todo el perfume. Es un perfume muy lindo, bien bonito, con un jazmín también bastante vestidor, con esas frutas, con la grosella. Les digo que yo siento frambuesa que la trae, aunque no la tiene declarada, pero la trae. Es un perfume muy lindo, muy lindo. A mí me gustó cómo le quedó, ojalá lo puedan percibir con Sense. Yo creo que era un perfume muy esperado, y pues bueno, si quieren sentir Born in Roma de Valentino, pues ya lo trae por aquí Sense, muy recomendable. Y pues yo les recomiendo que pasen a checarlo si les gustan las frambuesas, pero no es una frambuesa como Héroes, ¿no?, de Carolina Herrera, no. Son perfumes diferentes, que los hueles, es más, no traía nombre, no sé si se alcance a ver, pero no traía nombre, y yo lo destapé y dije, este es Born in Roma. Entonces sí, siempre se siente como que la diferencia de un perfume italiano, y bueno, Sense consiguió capturar el alma de este perfume. Y pues bueno, yo se los dejo por aquí. Espero que lo revisen y lo pasen a checar. Vámonos con el último perfume, que me encantó también. Tenía muy bajas expectativas yo también de él. Este perfume como que no me llamaba mucho la atención, pero está lindo también, y este es Burberry Her Elixir Perfume. Está bonito, está bien bonito. ¡Ay! Burberry Her, el tradicional, tiene ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Se siente un poquitito cítrico en la salida, Burberry Her, el tradicional, a mí de repente tiene algo que no me gusta en la salida. Tiene fresa, y de repente en el original como que hay algo que no me termina de cuadrar, pero aquí me encantó este perfume tan avainillado, que sí parece como si fueran bombones con fresa, así. También me pareció cremoso, me pareció con un atalcado también muy lindo. Es un perfume también muy femenino, me encantó. Sí, chicas y chicos, me duró toda la jornada laboral, o sea, desde las 9 de la mañana que me lo puse hasta las 8 de la noche que llegué aquí a su pobre casa. Lo sentí en la parte ya del secado, sí queda un poquitito cítrico, fresco, es un perfume fresco. Lo mostré y les encantó, me lo pidieron. Tiene zarzamora también, aparte de la fresa que ya les había dicho. Tiene jazmín, tiene vainilla, ámbar y sándalo. Sí, tiene una parte bien bonita. Bien bonita. El amaderado es súper bajito, se siente como acanelado, que yo creo que el sándalo cuando está en porciones muy bajas, así le da como que aroma a los perfumes. A mí me encanta en esta medida el sándalo, los hace como acanelados.
Yo lo siento hasta un poquitito lactónico este perfume. No, creo que no lo trae marcado así. La parte cítrica está bastante linda. Sí, tiene algo de cítrico. El jazmín está bello, 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 bello. Lo hace un perfume muy limpio. También este sí es un perfume con un rango de edad para chicas a partir de los 16 años y hasta que tú lo quieras usar y hartarte de usarlo. Me encantó. Me encantó la proyección que dio. De verdad, trae muy buen performance el perfume, ¿eh? Y trae muy buena calidad. Es uno de mis consentidos que yo creo que se va a quedar aquí en mi colección por eso, porque sí, a pesar de que trae una fresa, pero no es una fresa cargada, una fresa chillona, no, está en su punto justo este perfume. Es un perfume incluso para llevártelo a un bautizo, así me lo imagino, eventos de día, para ir al cine. De verdad que quien te perciba con este perfume, te sienta al lado, va a querer como que abrazarte y como que estar así muy cerca de ti, porque es goloso. Es un perfume goloso, pero no goloso de querértelo comer. No, la verdad es que no. No te lo quieres comer, lo quieres oler. Es un perfume muy femenino, también, ultra femenino. Entonces, pues, ¿qué más les digo, chicas y chicos? Perfumes bien, bien bonitos, muy llevaderos, muy disfrutables, así me lo parecieron todos estos. Muy perfumes que te hacen sentir bonita, ¿no? Que te hacen sentir limpia, que te hacen sentir gozosa y que te hacen brillar. Entonces, por eso se los traigo. Ojalá los pasen a revisar. Son muy, muy buenos perfumes. Están muy, muy bien diseñados, con muy buena calidad en las esencias. Y pues bueno, Scent siempre trata de traernos como que yo creo que es lo mejor que él tiene y lo que mejor que ellos pueden hacer. Y me encantó, me encantó. Ya saben, voy a dejarles la dirección de su página en la cajita de descripción por si no conocen esta empresa que hace perfumes muy lindos al alcance de todos. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final y nos estamos viendo. Bye.